Pues para mí, de veras, es un placer tener la oportunidad de estar aquí entre ustedes a través del mundo, bueno, por lo menos allá en el mundo hispano, Centroamérica, aquí en Toronto también, en Montreal y en otros lugares que están intonando a este servicio, ese culto. Agradecido siempre por la invitación que me da el pastor José Ramírez. Él ha sido estudiante mío desde hace años. Eso ya hacía cuando era muy joven. Ahora es un poquito menos joven, pero siempre está conmigo. Ahora ya no tanto como estudiante, aunque sigue estudiando conmigo, pero ahora como colega igual conmigo en el ministerio. Y realmente para mí eso es un placer tener esta oportunidad de estar entre ustedes. El tema que yo tengo para la prédica, la enseñanza del mensaje de hoy, nos viene de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y voy a tocar el tema de que Jesucristo convierta nuestras dudas a oportunidades de fe. Y para nosotros eso es lo que encontramos en el Juan capítulo 20. El contexto de eso se encuentra en los primeros 18 versículos. El contexto del mensaje viene en la resurrección, los primeros 18 versículos de Juan capítulo 20. Pero yo voy a empezar a la lectura con el versículo 19 al 31, enfocándonos específicamente en los versículos 24 al 29 para el mensaje. Juan, el apóstol Juan, capítulo 20, del versículo 19 en adelante, la palabra de Dios dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y miras mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que sea bendecida la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estimados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy vivimos en un tiempo en el cual generalmente tenemos la filosofía del mundo que dice: para entender algo uno tiene que ver. Ver es creer. Eso es lo que nosotros escuchamos mucho en el mundo de hoy. Para que creamos algo,
Tenemos que tener la certeza de los 5 sentidos, por ejemplo. De la vista, tenemos que verlo. Del olfato, del oído, de tocar, de probar con la lengua, para que creamos algo que ya haya sucedido. Bueno, ese es una filosofía que requiere evidencia concreta sobre cualquier cosa que nosotros vemos en nuestro mundo. Ahora, si pensamos bien en eso, no es primera vez en toda la historia del mundo que hemos visto eso. Solo tenemos que ir a buscar en las Escrituras y vemos que hay, por ejemplo, con Abraham y Sarai, eso también le pasó a ellos cuando el ángel le dijo a Sarai que iba a tener un hijo. Ella con los 90 años, imagínense. Abraham ya con los 100 años. Y ellos también estaban en el mismo sentido. Decían, ¿en serio? ¿Cómo es posible eso? Hasta que no lo vea, no creo. Lo mismo pasó. Casi similar a la situación en el Nuevo Testamento con Zacarías y Elizabeth. Le dijeron que iba a tener un bebé, y Elizabeth también, y Zacarías, en serio, hasta se quedó mudo. Zacarías, por no creer, por decir que realmente, no sé, si tendría que ver, sentir en el abrigo, o sea, para ver si realmente en el vientre, o sea, ver si realmente es cierto o no, decía Elizabeth. Y de hecho, ya a los meses que seguían, nació Juan el Bautista. Nosotros tenemos que entender que el mundo tiene una filosofía opuesta a lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que para realmente entender algo hay que creer primero. No son por los sentidos, no es por evidencia concreta, sino por la fe. Creer en Jesucristo y la Biblia. Después podemos entender y tratar de entender un poquito más de las cosas que están pasando. Recuerda que aquí ahora, en este versículo, tenemos otro ejemplo de lo mismo, de ver es creer en la historia de Tomás. Y eso lo encontramos en los versículos 24 al 29. Tomás diciendo lo mismo. Que realmente no creeré que Jesucristo había resucitado hasta que no lo ponga mi mano ahí, por mi dedo ahí, hasta que no lo veo, etc. Evidencia concreta, lo que necesitaba. Ahora, cuando vemos el contexto de este versículo en el libro de Juan, una de las cosas que tenemos que recordar es que el mismo propósito de Juan es dar a entender que Jesucristo es Dios, es el Cristo, y eso lo vemos en los versículos 30 y 31. Luego vamos a revisar esto también, pero es el propósito, el tema clave del Evangelio de Juan. Porque habla así en el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, en este Evangelio. Aquí está el tema de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, en los versículos 24 a 29 tenemos un diálogo. Un diálogo entre Jesús y Tomás. Y en este diálogo, Tomás presenta sus dudas y Jesucristo responde. Luego Tomás responde a lo que Jesús había hablado y luego Jesús tiene, como siempre, la última palabra sobre lo sucedido. En versículos 24 y 25 tenemos la declaración profunda de Tomás de su duda, de que Jesús había resucitado. En el versículo 26 y 27 tenemos la respuesta de Jesucristo a la declaración de duda de Tomás. En el versículo 28 tenemos el ajá de Tomás respondiendo a lo que Jesucristo le responde a él.
Y Jesucristo entonces tiene la última enseñanza en lo que encontramos en el versículo 29, una enseñanza no solamente para Tomás en aquel entonces, sino para todos los Tomás, los discípulos de Jesucristo, desde aquel entonces para acá también, y nosotros. Una enseñanza muy importante. Primero, la declaración de Tomás en el versículo 24 y 25. Antes de eso tenemos que pensar, ¿cómo es que Juan el Evangelio, el apóstol, introduce a este individuo, a ese discípulo, Tomás, en su Evangelio? Lo primero que nosotros vemos sobre este discípulo, Tomás, lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 16. Justo antes que Jesús había resucitado a Lázaro, Jesús viene y dice a sus discípulos que va a ir a donde Lázaro. Tomás no sabe qué pensar de eso porque Lázaro está muerto. ¿Cómo es que lo va a ver y visitar? Entonces él, siendo una de las características de Tomás, él es muy pesimista. Piensa, si hay un vaso así de agua, vea que está medio lleno y medio vacío, él ve la parte vacía de este vaso. Pero también hay algo adentro de este vaso. Tomás no lo ve así. Ahora, pesimista, también tiene la valentía de decir lo que él quiere decir. Seguro los otros discípulos pensaban algunas cosas igual, pero no querían, no les daban la gana de decir algo, pero Tomás sí decía lo que pensaba, con la valentía que tenía. Pero nosotros vemos en otro tiempo, en otro instante, el discípulo de Tomás y su carácter. Lo que vemos es su honestidad. Él es honesto en lo que él piensa. En el capítulo 14, versículo 5, Jesús habla ahí de las mansiones que él está preparando para sus discípulos. Y que él va allá, adelantado de nosotros, para que nosotros luego también compartamos en lo que es las mansiones que él va a preparar, está preparando para nosotros. Tomás, otra vez hablando abiertamente de lo que los otros discípulos están cuestionando o formando una cuestión, pero no tenía la valentía de decirlo. Tomás, con su honestidad, ahí en ese versículo, no sabemos el camino. ¿Cómo podemos conocer el camino entonces? Nosotros vemos esto y ahora aquí Tomás aparece la tercera vez en el Evangelio de Juan, en los versículos que nosotros tenemos aquí. Ya había pasado la resurrección, los primeros 18 versículos del capítulo 20, y en esa resurrección entonces Tomás no estaba ahí cuando Jesús se presentó ante los discípulos. Eso lo vemos en los versículos 19 al 23. Pero Tomás no estaba cuando Jesús se presentó, el mismo día de la resurrección. Y ahora, durante la semana, seguro que los discípulos están buscando dónde está Tomás, y cuando lo encuentra, le dicen a Tomás, versículo 24, 25, versículo 24, hemos visto al Señor. Buena noticia. Lo hemos visto a nuestro maestro Tomás diciendo, sí, en veras. No le dice de veras, sino proclama su declaración de duda. Y dice el versículo 25 así, entonces, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, está bastante fuerte. Esa declaración de duda, ¿no es cierto? Pero no es cierto que nosotros a veces tenemos nuestros tiempos de dudas también. Que si somos honestos con eso. Es muy fuerte eso. Pero tenemos que pensar de que si eso hubiera pasado a los otros discípulos también que no lo hubieran visto, antes de que alguien le declara de que habían visto a Jesucristo, hubieran respondido de la misma manera. Porque así somos nosotros los discípulos de Cristo. Por la naturaleza humana somos llenos de la duda. La duda es parte de nuestra vida.
Hemos visto mucho de lo que es la duda durante toda la historia de las Escrituras, en la historia de la salvación de Jesucristo. Y la duda específicamente es una de las herramientas de Satanás para distraernos de nuestra fe en Jesucristo. Vemos esto, en primer lugar, que el pecado entra en el mundo por una cuestión de la duda, de parte de Satanás, a Adán y Eva. Satanás le pregunta a Eva, este árbol que está ahí, el árbol del fruto del mal, el conocimiento del bien y del mal, ¿realmente dijo Dios que vas a morir si tomas de esta fruta? Y Eva, pues sí, eso es lo que dijo, pero de la manera que tú me preguntas es ahora, ¿será que el sentir era algo otro? Entonces, ¿eso es lo que estás diciendo? Y entra la semilla de la duda. Y es la semilla, es la herramienta que Satanás siempre usa en nuestras vidas. Hasta con Jesucristo mismo. Él intentó de desviarle de la misión que Dios tenía para su Hijo unigénito, llevándolo al desierto y tratando de tentarlo 3 veces, y Jesús no cayó en la tentación. Mientras muchos en las Escrituras sí cayeron. Y nosotros también nos caemos en la trampa de la duda que nos pone Jesucristo. ¿Tú a veces dudas? ¿Tú ves lo que está pasando en nuestro mundo de hoy? Y te preguntas a veces, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué estas cosas nos están pasando? ¿Por qué nos está pasando? Me está pasando a mí. Y si estoy enfermo, o si escucho de alguien que haya muerto o haya tenido un accidente, y muy joven, la jovencita, pobrecita, ¿cómo es posible que Dios pueda llevar a esta que tenía tantas oportunidades en el evangelio, en la iglesia, y esta joven también que tenía muchos dones? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es la semilla de la duda. Y lo que Jesús nos enseña con esto es que nosotros realmente no entendemos todo lo que está pasando en el mundo a la perspectiva de lo que Él tiene. Es como tener una rompecabezas. Mi esposa y yo nos gusta mucho componer ahí, armar las rompecabezas. La rompecabezas puede tener 1000 piezas. Entre más complicado, más nos gusta hacer esas rompecabezas. Pero ¿qué tal? De 1000 piezas yo saco uno, lo tengo al revés y la veo y trato de entender toda la rompecabezas con esta sola pieza al revés. No puedo. Necesito la vista de toda la rompecabezas con esta puesta bien puestito ahí en su lugar entre las otras 999 piezas para entender. Lo que Dios nos está enseñando es lo que tú ves en esa piececita al revés. Es de unos poquitos años de tu vida de que estás tratando de entender todo lo que es de la eternidad a la eternidad. El único que sabe de eso soy yo, porque yo veo al otro lado de esa piecita de la rompecabezas primero y también lo veo toda la rompecabezas. Tú tienes que tener fe en el que ha hecho ese rompecabezas, soy yo, el soberano. Y necesitas fe en mí. No necesitas tener todas las preguntas contestadas para entender todo, para recibir. Tienes que tener fe en mí. La fe, así, es el opuesto que la duda. Pero Tomás presenta su declaración de duda. En los versículos 26 y 27, Jesús responde a la declaración de duda de Tomás. Ahora, cuando Jesús entra en el aposento alto, el lugar donde están los discípulos, ahora eso ya son 8 días después de la primera vez que él había entrado al mismo lugar donde están los otros discípulos. Pero ahora sí está Tomás. Y se imagina que ahora que Jesús está ahí, Jesús sabiendo todo lo que había declarado Tomás, porque sabe todo, es Dios. Se imagina que Jesús ahora le va a decir algo muy fuerte
a Tomás: Tomás, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué declaraste así? Tomás, compóngase. Tomás, ¿cómo es posible? Estoy tan desanimado en lo que declaraste. Hombre de poca fe. Pero ¿qué dice Jesús cuando entra allá en el lugar donde están los discípulos? Lo primero que dice es: paz a vosotros. Lo vemos aquí en el versículo cuando Jesús está hablando con ellos. Y eso nosotros lo vemos no solamente ahí, sino también en los versículos 19 y 21, que Jesús declara que su misión para la vida es resolver el problema de la duda, el problema de las herramientas de Satanás por su vida. Por lo que él había hecho allá hacía 8 días antes en ser resucitado de la muerte, para mostrar su poder sobre Satanás. Y entonces se vuelve a hablar con Tomás. Y me imagino que los discípulos están: y ahora sí que va a decir, ¿verdad? ¿Qué le dice? Lo que él hace es simplemente responde a las declaraciones de Tomás, uno por uno. En el versículo 25, la declaración de duda de Tomás, y en el versículo 27, la respuesta de Jesucristo. En el versículo 25, primero, Tomás dice: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y dice Jesús a Tomás: mira mis manos. Si no veo, si no metiera mi dedo en el lugar de los clavos, dice luego, si metiera mi mano en su costado, no creeré. Pero Jesús en el versículo 27 responde a cada una de las declaraciones de duda de Tomás, porque dice: Tomás, entonces pon aquí tu dedo, miras mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seáis incrédulos sino creyente. Si vemos que entonces Tomás está siendo bendecido por la presencia de Jesucristo, quien responde a cada una de sus dudas. Y cuando nosotros vemos eso, tenemos que reconocer que al final Tomás dice: si no creyere eso, jamás creeré, si no veo todo eso. Si no tengo la evidencia concreta, no creeré. Jesús le responde en el versículo 27 diciendo: pero mira, Tomás, tranquilo, porque yo te digo que no seáis incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sin el opuesto, usando el mismo verbo en el original, pero ahora en el opuesto es creer. Y no seas tan de no creer, sino seas de creer. Eso exactamente, literalmente, es lo que dice esta frase en la última parte del versículo 27. Tomás entonces, ahora él le toca en ese diálogo. Versículo 28. ¿Cómo responde Tomás? Entonces leemos: Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Desde una declaración profunda de duda, él ahora presenta una declaración profunda de fe. Ahora, uno bien puede pensar: mira, pero eso era algo solamente ahí de palabras que él dijo, ay Dios mío, o algo así, ¿verdad? Pero no era así, porque Jesús lo aceptó como una confesión de fe de parte de Tomás. Y vean, lo que nosotros tenemos que entender en eso es que eso es una confesión más concisa, más precisa, pero más maciza que alguien puede confesar ante Cristo, ante Dios, ante su pueblo, que Cristo es el Señor y Dios. Con esta declaración de fe, Tomás está diciendo:
yo ahora te reconozco, no solamente como mi Salvador que me has lavado de mis pecados, sino también como Señor. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos hablan de que habían aceptado a Cristo como Salvador en su vida. Hasta han ido quizás a las cruzadas para pasar adelante y recibir al Señor. Pero el día siguiente, la semana siguiente, se sienten un poquito mal y todo eso. Y vuelven. Yo he tenido varias veces que hay personas que me han hablado. Yo sé cómo es recibir a Jesucristo. Lo he aceptado 15 veces durante mi vida. ¿En serio? ¿Tienes que responder al llamado de Dios más de una vez? No. Pero lo que pasa es que muchas veces ellos aceptan como Salvador, pero siguen en su camino porque no lo aceptan como Señor de su vida, como el que dirige, con el que se somete a todo para que no sigan pecando con su propia voluntad. Y es lo importante de lo que Tomás está declarando aquí. Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesucristo no es solamente una buena persona, un buen profeta, con un buen ejemplo que tenemos que seguir. Juan en su Evangelio habla de eso porque en el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, Jesús se declara por medio de su palabra que Él en el principio era Dios y el verbo era Dios en el principio. El verbo era con Dios. Y el versículo 14 que sigue eso, y el verbo se encarnó, o sea, vino a la tierra, lo que es de la Navidad, y tabernaculó, vivió con nosotros. Jesucristo es Dios, no es solamente un buen hombre que era también, claro. Perfecto, porque no había pecado en él. Tomás lo reconoce. Jesús, versículo 29, tiene la última palabra en eso. Porque ahora Jesús le dice él, ahora yo le tengo algo que tiene que entender Tomás. Benditos, Tomás, tú creíste porque vistes, pero bendito él que ve porque entiende. Precisamente esas palabras que él dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Eso significa que lo que nosotros tenemos en nuestro mundo, no podemos entender la obra de nuestro Dios soberana. La obra soberana de Dios que hace todas las cosas, no podemos entender nada de eso en nuestras vidas. El primer paso de entender todo es poner nuestra fe en Jesucristo, es creer. Como siempre, Jesús está dando vuelta a lo que es la filosofía mundana. Ver es creer. Y él dice, creer, eso es ver, eso es entender. Primero creer, luego entenderemos las cosas, poco a poco, no perfectamente porque vivimos a este lado de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a este lado del cielo todavía, vivimos en la tierra todavía, no vamos a entenderlo todo, pero tenemos que tener la fe en nuestro Señor Jesucristo primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que usar, pensar bien. Jesús, tan soberano que es, usa la misma herramienta de Satanás para poder movilizarnos a creer más y crecer en nuestra fe. Es como el deporte de karate. En el deporte de karate, obviamente, yo no soy uno que juega eso, pero entiendo algo de eso, ¿verdad? De que si uno le lanza un puñal así, el otro usa esa ofensiva para su bien, para destruirlo así, para bajarlo. Y eso es lo que básicamente Dios hace con todas las herramientas de Satanás, todas las tentaciones de Satanás, más que todo la duda. Lo usa para su propia gloria, para el fin de su plan para la salvación del mundo. Hermanos, donde estén ustedes, búsquense a Dios, a Cristo, en medio de sus días
en medio de sus dudas que tengan durante ese tiempo del coronavirus, durante los tiempos de las inundaciones, durante los tiempos de dificultades en su vida, donde Satanás tiende a tratar de distraernos en nuestro camino con Cristo. Búsquese a Cristo, Él tiene sus brazos abiertos. Él dice, bienvenida, venga a mí, todos los que son cargados, y yo le doy el descanso que necesita, porque yo soy quien te da la fe que necesitas en medio de estas situaciones. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, porque a pesar de las dudas que nosotros tenemos, sabemos que tú eres sobre tu trono. A pesar de todo lo malo que está pasando en el mundo alrededor nuestro, en nuestras vidas personales, recordamos que tú eres en el trono de nuestra vida y en el trono de la vida. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes cuando nos vienen las tentaciones de Satanás para profundizarnos más y más en nuestra fe en ti. Pedimos eso, Señor, en tu nombre y para tu gloria. Amén.